efectivamente vamos a hablar esta mañana de Médicos Sin Fronteras, una organización mundial que ustedes obviamente la han escuchado y que la relacionan a su participación en catástrofes, en desastres naturales, en países en guerra, cumpliendo una labor humanitaria fantástica. Y tenemos esta mañana al director regional para América del Sur de habla hispana, justamente de Médicos Sin Fronteras, el español David Cantero. David, muchas gracias, muy buenos días por estar aquí en Desayunos Informales. Muy buenos días. David, cuéntanos rápidamente qué es Médicos Sin Fronteras. Yo di simplemente 2 o 3 pinceladas. Bueno, Médicos Sin Fronteras es una organización médica, evidentemente humanitaria, que asiste a las víctimas de, como bien has explicado, catástrofes naturales, conflictos armados y enfermedades olvidadas y situaciones extremas de exclusión de la salud. ¿Cuándo nace, David, Médicos Sin Fronteras? Nace hace ya más de 45 años, en el año 71, de un grupo de médicos franceses y periodistas que se juntan con la idea de, yo diría, con 2 ideas básicas. La una es proporcionar asistencia médica, humanitaria en estas situaciones extremas, y por el otro lado dar testimonio o denunciar lo que están viendo, de lo cual están siendo testigos. Claro. ¿En cuántos países están aproximadamente hoy y cuántas personas en el mundo hoy están trabajando para Médicos Sin Fronteras? En este momento estaremos trabajando aproximadamente en algo más de 70 países y es difícil decir un número exacto, pero alrededor de unas 35.000 personas en todo el mundo. ¡Qué impresionante! Te pregunto, porque son países que están en guerra, en conflicto. ¿Están en Siria? Estamos trabajando en Siria, por supuesto. ¿Están en Palestina? Estamos trabajando en Palestina. ¿Están en Irak? Trabajamos también en Irak. ¿Están en Irán? En Irán no estamos trabajando en este momento. En Irán no. ¿Están en Afganistán? Por supuesto. Tú has recorrido también buena parte del mundo. ¿En qué países has estado, David? Bueno, yo he trabajado en diferentes lugares en la organización. Ahora estoy basado en Buenos Aires, pero sí he trabajado en diversos países. En África, he trabajado en Kenia, en Angola, en Marruecos, en una ex república soviética, en Georgia, ¿En Palestina? En la India, en Palestina, en Colombia, en esta parte del mundo también. David, si hay uruguayos que quieran participar, primero, ¿hay uruguayos en Médicos Sin Fronteras? Sí, por supuesto, siempre hemos tenido personas de... Siempre han tenido entonces compatriotas en Médicos Sin Fronteras. Si alguien quiere participar, ¿van a salir teléfonos? ¿Y por qué otro mecanismo? Integrarse a vuestra organización. Bueno, nosotros la mejor manera de hacerlo es a través de nuestra página web, que saldrá en la página, sí. Y ahí van a poder ver un poco cuáles son el tipo de personas que buscamos, el tipo de perfiles, no solamente sanitarios, también muchas otras profesiones que hacen que el trabajo de esos médicos y enfermeras sea posible en esas partes tan remotas. Así, por lo menos, por ejemplo, estamos buscando ingenieros, personas que saben de comunicación, de construcción, de gestión de recursos humanos y de muchas otras profesiones. Entonces les animo a que lo hagan. Tienen que tener 2 años de experiencia profesional en su dominio, en su área, claro. Y hablar idiomas. Eso es fundamental. Eso es fundamental por la cantidad de países en los que están. Eso es. David, seguramente la teleaudiencia se debe estar haciendo esta pregunta. ¿Cómo se financia Médicos Sin Fronteras? Bueno, Médicos Sin Fronteras, hasta poquito más del 90%, se financia con fondos privados, básicamente de personas, de socios, que nos aportan cada uno de acuerdo a su posibilidad y nos da una gran independencia de actuar. Quiere decir que nosotros podemos llegar a actuar sin ninguna agenda política detrás, sin ninguna otra más motivación que la propia ayuda humanitaria, ¿no? Hoy en día nos apoyan ya más de 8.000 uruguayos de manera regular. ¿Más de 8.000 compatriotas? Que nos apoyan de manera regular, con una aportación mes a mes, cada uno la que quiera, y hace que podamos llevar a cabo todo este trabajo que están viendo. David, seguramente al estar trabajando en Siria, en países en guerra, muchos de los Médicos Sin Fronteras deben haber atravesado situaciones extremas, realmente de enorme riesgo, ¿no?
Sí, nosotros como organización evidentemente medimos muy bien los riesgos, pero es verdad que trabajando en conflictos el riesgo cero no existe. Entonces informamos muy bien a nuestros trabajadores, intentamos protegerlos de la mejor manera posible y sí, a veces es verdad que estamos expuestos a situaciones extremas, como en el caso últimamente, de manera demasiado asidua, hemos sufrido bastantes ataques a nuestras estructuras médicas, ¿no? Y esos ataques de los que estás hablando, David, en la actualidad, ¿dónde se han centrado, dónde se han ubicado más? ¿En qué países? Bueno, en diferentes países, pero sobre todo en Siria y Yemen han sido los países donde más nos han atacado. En Siria y Yemen, ¿han tenido alguna baja? ¿A alguien de los 30 y pico de mil médicos y otros funcionarios que trabajan ha perdido la vida en misión especial? Sí, y de hecho, bueno, yo señalaría un hito que fue para la organización, fue un ataque que sufrimos en octubre del 2015 en un hospital nuestro en Kunduz, en Afganistán, en el cual murieron 42 personas, parte de ellos trabajadores nuestros y parte pacientes. David, rápidamente, ¿qué hacen en la región? Tú que sos el coordinador y el director regional. ¿Y qué hacen en Uruguay? Bueno, en Uruguay lo que estamos haciendo es básicamente lo que estamos haciendo ahora, que es diseminar nuestro trabajo, nuestra labor. Darla a conocer. Darla a conocer e intentar que cada vez más uruguayos se sumen a nosotros y nos aporten de manera económica ese apoyo para poder seguir llevando a cabo estas actividades. O que de alguna otra manera se sumen a nosotros, por ejemplo, como comentábamos antes, como trabajadores de la organización, para poder trabajar en diferentes contextos. Eso es lo que hacemos acá en Uruguay. Y en el resto del continente estamos trabajando en diferentes países. Trabajamos en México, muy vinculados con la problemática de la migración y de la violencia urbana. Terrible, ¿no? Eso es. Lo estamos haciendo también en Colombia, lo hemos hecho durante más de 35 años vinculados a todo lo que tiene que ver con el conflicto y ahora reenfocándonos hacia esta nueva, yo diría, bueno, o diferente situación también de violencia muy centrada en las ciudades, pero que nada tiene, bueno, o que sí, que quizá tenga que ver con el conflicto, pero perpetrada por otro tipo de grupos armados. Y estábamos trabajando también, hasta hace poquito en Bolivia, con una enfermedad olvidada, que era el Chagas. Trabajamos también en Honduras y bueno, también en la zona hemos trabajado antes, durante el terremoto y seguimos haciéndolo hoy en día en Haití. Les interesa obviamente seguir captando, ¿no verdad? Profesionales, médicos, pero de otras profesiones, por supuesto. Sí, por supuesto. En mi caso, yo no soy sanitario y llevo trabajando con la organización más de 20 años, puesto que como la organización que somos, trabajando en lugares tan remotos, necesitamos, para que ese médico o ese enfermero o enfermera que trabaja y que está, por ejemplo, poniendo esa vacuna, para que llegue ahí esa vacuna necesitamos toda una serie de profesionales de la logística, del aprovisionamiento, de las comunicaciones, ¿no? de la seguridad, de todo, ¿no? David, los médicos y los demás profesionales que están diseminados por el mundo, ¿son honorarios o cobran un salario? No, nosotros fuimos fundados bajo un principio del voluntariado. Del voluntarismo. Lo que pasa es que la organización rápidamente evolucionó hacia una profesionalización. Para llevar a cabo la ayuda humanitaria en lugares tan complejos como los que lo estamos haciendo, es necesario que la gente se profesionalice. Y para eso hay que retener a las personas en la organización. Por lo tanto, todas las personas que trabajan hoy en día en la organización reciben una remuneración muy modesta, que nada tiene que ver con lo que podría recibir, por ejemplo, hoy en día un cirujano aquí en Uruguay, ¿no? Sí, sí. Pero todos recibimos una remuneración por nuestro trabajo. Reciben una remuneración y es lógico, ¿no, David? Porque alguien que se está jugando la vida en Irak o en Palestina, digamos, además de su tarea humanitaria, que lo reconforta, merece tener una paga, ¿no? Y sí, queremos, como decíamos, que esto sea una profesión, que la gente la pueda seguir desarrollando durante mucho tiempo, ¿no? Eso sería imposible si uno no recibiera, como digo, por lo menos una pequeña ayuda, ¿no? Tenemos alguna consulta de la teleaudiencia. Vamos a ellas entonces para nuestro distinguido invitado. Hace años sigo el trabajo que hacen. No soy médico, pero cuando los veo me nacen unas ganas imperiosas de sumarme y ayudar. Lo dice Lorena, que, bueno, está manifestando su inquietud.
ya hemos dicho y han visto por dónde pueden canalizar esta inquietud, ¿no? Eso les animo a que entren a nuestra página web y allí puedan ver la manera de trabajar con nosotros y de aplicar. Muy bien. David Cantero, ha sido un placer tenerte esta mañana entre nosotros. Felicitar en nombre tuyo a todos, a estos 30.000, más de 30.000 profesionales o no profesionales que están hoy trabajando en distintas partes del planeta en Médicos Sin Fronteras, y que sepa Médicos Sin Fronteras Uruguay que estamos enteramente abiertos. Cada vez que quieran difundir o promover alguna actividad, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Nosotros nos vamos a la pausa y continúa de inmediato Desayunos Informales.